lo más importante es empezar a escuchar qué es el 33 y cómo se hace. Como ya dijimos en el vídeo anterior, donde empezamos a trabajar sobre el toque de la zambomba para el son, hay una regla que se usa para marcar los acentos en la música tradicional. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Te doy la bienvenida a este vídeo de una serie dedicada a cuestiones de la música tradicional. En el vídeo anterior hemos estudiado el toque de la zambomba al son de la Nochebuena usando la adición de la palabra zambomba para hacer sonar el instrumento con el retardo entre las sílabas bom y ba. En este vídeo vamos a seguir aprendiendo a usar otros instrumentos que acompañan al canto, pero antes de nada, lo más importante es empezar a escuchar qué es el 33 y cómo se hace. Como ya dijimos en el vídeo anterior, donde empezamos a trabajar sobre el toque de la zambomba para el son, hay una regla que se usa para marcar los acentos en la música tradicional. Es la regla del 33, que en otros sitios dicen la regla del pan tostado, lana azul, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que recordáis la imagen que veis a la derecha, donde se especifican los acentos que marcan 33, pan tostado, lana azul. Si veis en el gráfico, tenemos el acento 2, el acento 3, el retardo con el acento 1, y empezamos a ejecutar la regla en el acento 2 habitualmente, 33. También decimos en los vídeos anteriores el porqué de usar estas reglas mnemotécnicas, y era para asignar al toque la filosofía del habla con sus acentos según se establece en la prosodia del habla. Si os dais cuenta, cuando decimos 33, decimos 33, 33, 33, 33, del ta al 3, hay como una especie de retardo, 33, pan tostado, lana azul, lana azul. Existen esos retardos en estas reglas que usamos para cuando hablamos, y eso es lo que vamos a intentar de impregnar en los instrumentos cuando lo toquemos. En este caso, cuando aprendamos a tocar la guitarra. Antes de empezar a usar esta regla para tocar la guitarra, vamos a aprender a escuchar cómo suena el 33 en grabaciones donde se ve claramente que los músicos que están ejecutando están haciendo con sus guitarras este 33. Vamos a escuchar cómo suena el 33 en la guitarra y para ello vamos a fijarnos en el toque de esta rondeña de la Sierra de Gredos. Vamos a ver este fandango cómo suena. Y mi padre un caballero, mi madre una serrana, y mi padre un caballero, y yo nací una mañana entre la nieve y el hielo, entre la nieve y el hielo. Es importante ver cómo la guitarra hace 33, es decir, va diferenciando los tres acentos en el toque y lo más importante, va usando el retardo haciendo hincapié en los tiempos que van desde el acento 3 al acento 1. ¿Recordáis? 33, 33. El acento 1 cae en 3, es 33, 33. Vamos a volver a escuchar, a ver qué pasa. 33, 33, 33, 33. ¿Escucháis? 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. La guitarra va diciendo 33 continuamente para que el señor cante. 33, 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 33. El 33 es un código muy importante para tocar la guitarra en la música tradicional. Se usa en todas las partes de España. Vamos a ver varios ejemplos de otros sitios donde también hacen jota y fandango y veréis cómo todos hacen el 33 con sus instrumentos. Voy a usar ahora una grabación del grupo de danzas de sección femenina del Bonillo en Albacete, publicada por Hispavox en 1967. Vamos a escuchar una jota de esta grabación, un fragmento de una jota de esta grabación, donde la cantante canta apoyándose en los acentos que marca el 33 de los tocadores. Venga.
¿Habéis escuchado dónde está el 33? Vamos a volver a oírlo y os lo voy mostrando. ¿Dónde está el 33? 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, ¿escucháis? Eso es. Esto no solo ocurre con la jota, también para el fandango se puede usar el 33. Seguimos escuchando esta grabación del grupo de danzas El Bonillo cuando interpretan fandango ahora. Vamos a volver ahora a escuchar otra vez y fijaros ahora en el triángulo que va acompañando también diciendo 33 como las cuerdas, apoyando al canto. La letra de la estrofa, habéis escuchado que dice: si vas a misa por verme, si vas a misa por verme, no vayas a la primera, ni tampoco a la segunda, que yo voy a la tercera, que yo voy a la tercera. Si lo cantáramos a tiempo, sin que los instrumentos digan 33, tendríamos un conflicto con la anisorritmia, en la cuarta frase melódica del fandango, al decir tampoco, porque el acento del ritmo cae en tam de tampoco, y al cantar a ritmo se diría tampoco, ni tampoco a la primera. Os voy a cantar la letra, haciendo hincapié en el ritmo, para que veáis cómo se mueve la melodía. En el ritmo iríamos marcando muy los tiempos estáticos. Si vas a misa por verme, si vas a misa por verme, no vayas a la primera, ni tampoco a la segunda, que yo voy a la tercera, que yo voy a la tercera. Entonces ella no canta así, porque ella lo que va haciendo es usar la prosodia, como si estuviera hablando, va utilizando la melodía del fandango, pero no se para tanto en el ritmo, ella va diciendo la letra. Claro, indudablemente para esto tienen que acompañarla los que están tocando, porque si no es muy difícil cantar cuando los que te están tocando te están marcando un ritmo sobre el que cantar. Vamos a escuchar otra vez la grabación y veamos cómo gestiona la cantante la prosodia para no caer en la anisorritmia, y decir bien tampoco, no decir tampoco. Vamos a escucharlo. 33, 33, 33, 33.
¿Habéis escuchado cómo toca el triángulo y va haciendo tan 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 tan? Va diciendo 33. El triángulo no va tan 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 tan, va marcando esos pellizcos que lleva la melodía para que la cantante pueda decir y diga bien la letra. Ella no dice si vas a misa por verme, no, si vas a misa por verme, si vas a misa por verme, si vas a misa por verme, no vayas a la primera. Si vas a misa por verme, si vas a misa por verme. Ella no canta desde la perspectiva del ritmo. Si vas a misa por verme, sí. No, ella mueve la melodía de otra manera porque ella dice las cosas cuando está cantando. Habéis observado cómo canta, claro, y dice como si hablara con la melodía impuesta de fandango. Para que ella diga bien las letras, los instrumentos indudablemente tienen que decir 33. Si los instrumentos tocaran a ritmo, para ella sería un conflicto el tener que cantar esta melodía sin poder desenvolver realmente la letra sobre la melodía. Sería difícil para ella. Vamos a ver más ejemplos como este de Cantavieja en Teruel, donde también dicen 33 a la guitarra. Todos nos dicen 33. El 33 se usa en Levante, Baleares, las dos Castillas, Andalucía, Murcia, Cataluña, Canarias, etc. En toda España se usan los acentos del habla para hacer sonar los instrumentos cuando tocan música tradicional. ¿Queréis ver cómo dice 33 mi guitarra? Eso lo dejamos ya para la semana que viene. Si tenéis alguna duda o si algo no te ha quedado claro y quieres que te lo expliquemos mejor, déjanos tu mensaje abajo en los comentarios del vídeo. Y si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, puedes suscribirte a nuestras noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Si te ha interesado, suscríbete en el botón, dale al icono del dedo para arriba y pulsa en la campanita para que te avise cuando subamos algo más. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo.